Bones collacios y bien llegados, un programa más a la caja de Pandora. Güey, tócame a mí agarrar el papelín, así que no lo voy a pasar a nadie. Voy a agarrarlo yo me lo guiso y yo me lo como. Como Juan Palomo. Eso. Así que, digamos, el tema de güey ¿qué lle pa nos el intrusismo laboral? Bueno, para mí, lo que yo entiendo por intrusismo laboral es cuando alguien de una posición falla el trabajo que correspondería a otra. Cuando da quien sin formación fai un traballo que requiere de formación y quita el traballo a una persona que tiene esa formación. Y queda que muy común. Nada más hay que prender la televisión. Vas a topar mucha xente que non tiene les cualificaciones de periodista y que fai ese labor. Da cuando faenlo bien, pero muchas vegaes Yeah. Bueno, no estamos aquí, pero no somos periodistas, no somos influencers. Sería una charra entre collacios. Exactamente. Non se necesita, para opinar non se necesita un título. Exactamente. Opinar sin saber presta más. Y es verdad que igual para hacer de ellos trabajos no necesites exactamente la formación, pero si hay gente que tiene esa formación, claro, y que está más preparado y la que lo tienen que hacer, pero pasa en los medios de comunicación, pasa yo por mi gremio, pasa en los hospitales y muchas veces el intrusismo laboral y es sin quererlo también, porque por ejemplo yo trabajaba en la hice prácticas en el servicio de radioterapia. Pasaba de que, y por no llamar al auxiliar de enfermería que igual estaba ocupada haciendo una cosa, hacías tú el trabajo del auxiliar. Y eso también es intrusismo laboral porque tú no lo deberías de hacer, porque no llega tu responsabilidad. Y del mismo modo, hay servicios en los que igual enfermería fae trabajos que no debería hacer. Pero bueno, eso va a pasar siempre y hasta que alguien sí, un poco... inevitable incluso, sí. ¿no? De hecho, muchas veces ya como intrusismo laboral casi obligatorio, porque hay problema. Algunas empresas privadas, por ejemplo, residencias de ancianos o cosas así, que tienen a xente trabajando como auxiliar de enfermería o enfermeros o tal, y darreu mandinllos facer la limpieza, facer les cames y estas cosas, y eso ya o sea, non te lo entruguen si lo que es facer, y casi que te lo manden, y eso ya non entra dentro de lo que lle les tos responsabilidades. Pues sí. Pero sí hay otro tema, que quizá a veces tendría que tener una regulación. Pero... Claro, que la tiene, y es simplemente tú tienes un contrato y lo que tienes que hacer y lo que pone ese contrato y no otros xeres. Por eso y es muy importante, yo siempre lo voy a decir al Estado, que las oposiciones para inspector de trabajo tienen que sacar más plazas. Tiene que haber muchos inspectores de trabajo y muchos inspectores de Hacienda, aunque no nos presten. Pues sí, porque... Si no te presten las inspecciones de trabajo, quiero decirte que tienes un problema muy gordo. Las de Hacienda, bueno, no, desde trabajo no. Hay vueltas, como decíamos, que el intrusismo laboral es casi inevitable, y hay otras veces que sí se podría evitar porque bueno, hay gente que tiene la formación para hacer un trabajo y muchas veces por no pagar a un profesional más hacen que lo faiga todo el mismo. Yeah. Yo dígolo por mi experiencia en una parte del servicio de radioterapia. Yo soy técnico, no hay técnicos. El trabajo del técnico fai una enfermera, pero no hay trabajo de la enfermera, y el trabajo de un técnico. Y el SESPA, por no pagar a un técnico más, hazlo toda la enfermera, y eso es intrusismo laboral y no puede ser. Intrusismo laboral obligado. Espero que nadie me mate por esto, pero yo lo que yo. Al final hay una reivindicación digna. Hay que buscar también eso y al final hay un derecho laboral, y otra cosa. Hombre, hacer el tu trabajo, pues sí, y un derecho laboral. Y para encima, cuando tienes a xente que está preparado específicamente para hacer esa xera, pues hombre, mejor eso que otra cosa. Y también vimoslo este año que hay ciertos sectores donde no hay que andar siendo rata con los perres, sobre todo en la contratación de personal, como ya la sanidad, lo que ya el personal sanitario llega que es basiquísimo. Lo que no puede ser es que no haya xente para atender a los enfermos en los hospitales. Claro. Y que no haya profesionales incluso, porque claro, si necesitas más enfermeros, más médicos de los que hay disponibles,
Pero bueno, después a la xente tampouco dejen estudiar. Por exemplo, enfermería ten unes notas de corte tremendísimas, que igual tú non llegues a un 13 para entrar na carrera e non por eso ibes a ser mellor ou peor enfermero. Pero bueno, eso é un tema aparte, que falaremos noutro momento. Volvemos a estar de acuerdo, Sí. Sí. Outro día máis, la verdad é que, jolín, facémoslo sempre moi bien. Algún día prometemos que vamos engarramos, pero Tenemos Lo que buscar malo un de tema cada- más polémico. Pero lo malo de estar cada uno en Pero no casa sé. é que non nos podemos pegar de ninguna manera. Pero Si bueno, no tirámonos por los pelos y tan amigos. nos acabamos hoy el vídeo aquí. Estamos de acuerdo en que el intrusismo laboral, aunque de ellas veces inevitable, non debería existir. Y bueno, a vosotros que vos parece, deixáismoslo en comentarios si non estáis de acuerdo con nosotros o si lo estáis. Y vémonos la semana que viene en otro programa de La Caixa de Pandora. Adiós. Adiós. Adeu.